abriendo alguno de los sobres que recibí hoy, Ah. pero bueno, ahora podemos hablar de otra Guardame cosa. un Sí. par que necesito para con el periodista Gustavo Sierra, escritor, analista internacional, corresponsal de guerra, que está presentando su nuevo libro, Berliner, el vengador de Treblinka. Hola Gustavo, buenas noches, te saludamos Adriana Balaguer, Miriam Salinas, Gastón Reutberg y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba acá abriendo alguno de los sobres que recibí hoy, pero bueno, ahora podemos hablar de otra Guardame cosa. un Sí. par que necesito para esta semana. Ya, sí. Aparte, si supieran dónde vivimos, porque hay que decir algo. El que nos acusa de todo esto plagió 52 páginas de su último libro. A ver, es decir, yo publiqué 3 libros, vos publicaste un libro, nadie de nosotros plagió nada, o por lo menos en principio no. Escribimos, recién hablábamos con Hugo con Adamón, decía hace 7 años que estoy con 2 novelas, y el presidente está demostrado que sus últimas 51 páginas del último libro son de 2 autores que no cita, no menciona, copió y pegó. Y nos Sí. acusa a nosotros No, de qué. Ale, Es insólito. no creo que haya que hacer una defensa corporativa, simplemente pedir por favor que no pongan a todos en la misma bolsa. No Claro. todos somos iguales y esto está claro con lo que decía recién la trayectoria, ¿no? La trayectoria y tantos años eh, en esta profesión que muestran claramente quién es quién. Entonces, yo creo que los lectores, los radioescuchas, los televidentes lo saben claramente y el presidente debería ocuparse de otras cosas y no de estas en particular, y si se ocupa, no meternos a todos en la misma bolsa. Esto es, me parece lo más claro. Ahora, si querés, Ahora, si querés, hablamos del hablamos libro. de tu libro y quiero que me digas por qué decidiste escribir un libro sobre un judío polaco-argentino que mató a un soldado nazi en el campo de concentración de Treblinka. Pero ¿por qué no? O sea, a mí me pareció una historia fantástica y cuando escuché esto, había ido en un viaje a Polonia, me invitaron a hacer una visita a los campos de concentración y lo que queda de vestigio del gueto de Varsovia, y volví muy conmovido y empecé a averiguar un poco sobre los argentinos del Holocausto. Vos sabés que, bueno, con tantos años dando vuelta por el mundo y Sí. haciendo política internacional, siempre en cada historia, en cada lugar hay un argentino dando vuelta. Y empecé a indagar sobre esto y fui a ver a Marcia Ras, que es historiadora del Museo del Holocausto, y ella me cuenta la historia de Meyer Berliner. Quedé impactado por esto y empecé a buscar quién era este hombre, porque lo que sabíamos hasta el momento es que él había vuelto de Argentina, después de varios años en la Argentina, a Polonia. Supe después que había llegado escapado de la justicia argentina y de la mafia, había quedado atrapado en el gueto de Varsovia y enviado al campo de concentración de Treblinka. Y allí tiene un acto heroico en el cual primero intenta un levantamiento, no logra eso y termina matando él al segundo comandante nazi de Treblinka. Allí murieron 850.000 judíos y un solo nazi, y es el que mata el argentino polaco Meyer Berliner. A partir de ahí, obviamente, quise saber quién era esta persona, qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había hecho antes, y empecé a buscar y pasaron años. Estuve 10 años buscando información sobre Berliner y lo que aparecía era todo o borroso, confuso,
y en los archivos, busqué en archivos como el archivo del Ejército Argentino o en las guías de la ciudad de Buenos Aires de esos años en los cuales había vivido aquí en Argentina. No aparecía en ningún lado. Hasta que me encuentro buscando cosas paralelas que tenían que ver con la mafia judío-polaca que en los años 20 y 30 actuaron en la Argentina y que traían chicas polacas engañadas y las prostituían aquí en Buenos Aires, en Rosario, en Montevideo, en Río de Janeiro. La Suimigdal. Esa organización, perdón. La Suimigdal, ¿no? Era... Exactamente, esa organización, la Swin Migdal, que bueno, sí es conocida o era conocida, pero el que desbarató la organización, el comisario Alzogaray, de la familia de los Alzogaray, unas generaciones atrás, había escrito un libro muy difícil de encontrar, por ahí finalmente encontré uno en el cual aparecía la lista de 450 integrantes de la Migdal y ahí estaba Meyer Berliner. Entonces, la respuesta a muchas de mis preguntas también me la respondía el comisario Alzogaray, y es que la organización había comprado en ese momento a decenas de jueces, de comisarios, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la corrupción hoy en la Argentina, tenemos que verla también en la historia y en esos años. Y ellos se encargaban de borrar todos los antecedentes, penales o no penales, de toda esta gente. Y esa es la respuesta que me dio a por qué no aparecía. Entonces, a raíz de eso y reconstruyendo históricamente lo que ocurría aquí, pero particularmente en Rosario, en el barrio de Pichincha, donde tenían varios prostíbulos la organización, y el barrio de Pichincha en esos años, ahí estaba un poco como lo es hoy también, el puerto de Rosario era el lugar de salida del grano y de la carne argentina hacia Europa, y, y tenía toda una vida ahí de marineros, y etcétera, y un barrio, el barrio de Pichincha, donde funcionaban decenas de prostíbulos y donde prostituían ahí a muchas de estas chicas que habían traído de Europa. Bueno, ahí ubiqué entonces a Meyer Berliner, lo traté de novelar un poco toda esta historia para poder contarla de principio a fin, y donde aparece claramente este héroe de la resistencia de Treblinka y este villano en Rosario, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que en principio produce Berliner en Treblinka? Que dicen además que como que fue motivo de inspiración para el levantamiento del gueto de Varsovia después. Sí, y del propio Treblinka, porque en Treblinka hubo un levantamiento después. Él llevaban como ya sabemos, a la gente que estaba que primero había sido confinada al gueto, la gran, enorme mayoría judíos, pero también había opositores, afiliados al Partido Comunista, etcétera. Lo llevaban a Treblinka, y en Treblinka la gran mayoría de las personas estaba allí apenas 2 horas, porque inmediatamente los llevaban a las cámaras de gas y los mataban. Pero tenían un pequeño grupo que los utilizaban para hacer trabajo forzado y trabajo esclavo, y ahí Berliner estaba en buenas condiciones físicas y lo eligieron para eso. Su mujer y su hija murieron de inmediato. Él lo llevaban al bosque en un grupo
de gente que estaba ahí, de esclavos, y para juntar leña y ramas. Esto se detalla particularmente, tenían que traer ramas que se ubicaban en los alambrados para ocultar que se viera desde afuera lo que sucedía allí. Y estuvo entre 8 y 10 días vivo, pero cada noche cuando volvían había una selección en la cual Max Biala, que es el segundo comandante de Treblinka en ese momento y que mató Berliner, pasaba y con una fusta señalaba: este se queda, este muere, este que se quede hasta mañana. Él intentó, con los compañeros que iban ahí al bosque a buscar leña, crear un levantamiento, una resistencia, no lo logró, y entonces en un momento se hace de un cuchillo dentro de las herramientas que tenían para este trabajo en el bosque, y cuando Max Biala está haciendo esta selección, donde él ya lo iban a mandar al grupo que iban a matar, él entonces le clava el cuchillo en la espalda, lo mata, y obviamente los guardias lo matan a él de inmediato. Uno de los que estaba allí, uno de sus compañeros, aprovechando la confusión, se mete entre medio de la ropa que devolvían a, a Varsovia, y se mete en el tren, logra meterse en el tren y vuelve a Varsovia y cuenta esto a la resistencia. Viste que hay una resistencia que había en el gueto de Varsovia, que recopilaba los relatos de todo lo que estaba sucediendo, sí, ¿no? Para que se sepa posteriormente, y lo que hicieron fue ocultarlo en 4 tachos de aluminio donde se transportaba la leche, los clásicos tachos de leche que había hasta hace algunos años, que se transportaban en el ferrocarril. Y luego del levantamiento y de la destrucción del gueto y la liberación por parte de los aliados, encuentran entre un año y 3 años más tarde 3 de estos tachos, y allí entre ellos está el relato del sobreviviente que cuenta toda la historia de Meyer Berliner. Gustavo, sí, para situarnos un poco en esa época, ¿qué fue Treblinka en el mapa de los campos de concentración nazi, que fue como la base de ese plan sistemático de exterminio? ¿Qué lugar ocupó Treblinka en particular, y que de alguna manera en tu relato también trasladás como para darle ese ambiente al lugar donde transcurre la vida de Meyer? Sí, Treblinka fue el campo de concentración donde fueron, especialmente se abrió para exterminar a los judíos que habían estado confinados en el gueto de Varsovia. Es decir, particularmente fue el centro de exterminación de los judíos polacos, muy particularmente. Como te dije, allí murieron 850.000 judíos y, como te dije también, un solo nazi, ¿no? Era un lugar dentro de la estructura de la solución final del régimen nazi, que era directamente exterminar a los judíos de Europa, y obviamente sabemos que exterminaron a por lo menos 6 millones de personas, y fue también un lugar bastante particular porque prácticamente desapareció toda la estructura que había ahí antes de que se fueran los nazis. O sea, los nazis
no solo exterminaron allí a esta cantidad tan extraordinaria de personas, sino que antes de irse también eliminaron todo vestigio de lo que fue Treblinka. Por eso es que no hay estructura como puede haber en Auschwitz o en otros lugares, sino que en este momento, si vas al lugar, hay una serie de rocas conmemorativas, pero hay algunas fotos que permanecieron y que se pueden encontrar por ahí, y sobre todo hay testimonios, no solo de algunos sobrevivientes, algunos de los que se escaparon, sino también de algunos vecinos, campesinos polacos que estaban ahí y que obviamente sabían de lo que estaba ocurriendo y dieron también en algún momento algún testimonio. Gustavo, ¿cómo te va? Adri Balaguer. Buenas noches. Hola, Adri. Bueno, te saco un ratito del libro porque, bueno, nos interesa tu mirada sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre el momento en Venezuela. En la Argentina, claro, estamos tan metidos ahora en toda la novela, Fabiola, Alberto Fernández, entre otras cuestiones, que corrimos un poco la mirada, aunque hubo una amplia convocatoria este fin de semana de apoyo, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires también, como en otras partes del mundo, a la lucha que siguen los independientes contra el régimen de Maduro. ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? Mira, yo creo que ahí está toda la situación en un impasse a la espera de algunas resoluciones, algunas internas, otras externas. Desde el punto de vista interno, el régimen se está resquebrajando y hay diferencias entre diferentes grupos. Dentro del madurismo, el círculo cerrado alrededor de Maduro aparentemente ya está pensando en un exilio dorado. Allí hay algunos que están intentando convencer a Maduro de que eso es mejor que el escarmiento. Ahí adentro está esa discusión. Luego están los sectores más duros del chavismo, que no quieren saber absolutamente nada y que lo único que quieren es más mano dura, y son los que manejan a los grupos paramilitares. Y al mismo tiempo está las Fuerzas Armadas, y ahí creo que está la clave. Por ahora se mantienen firmes alrededor de Maduro, pero apenas vean un resquebrajamiento mayor, yo creo que van a tomar otra actitud, sobre todo porque los mandos inferiores ya se han negado a la represión dura, y estoy seguro de que va a haber una actitud de no salir de los cuarteles a matar gente por una orden de Maduro. Ahora, Gustavo, están los que interno dicen que en realidad se está negociando, que fue clave incluso Brasil dándose vuelta, ¿no? Y saliendo justamente a plantear que no había ganado Maduro. Bueno, ahí está. La actitud de Brasil y de Colombia es muy ambigua, muy ambigua. Y ahí es donde tenemos que ver qué es exactamente lo que no sabemos de esa negociación. Si es que están haciéndose, están interpretando un papel, o si realmente lo que dicen es lo que quieren. Llamar, por ejemplo, a nuevas elecciones es un absurdo. Las elecciones ya se realizaron, hay un ganador muy claro, están las actas, está reconocido el triunfo de Edmundo González a nivel global, y entonces llamar a una nueva elección es un absurdo, tan absurdo que hasta el propio régimen de Maduro lo rechaza. Yo no sé si esto es unas declaraciones para afuera mientras ellos están negociando otra cosa. Ahora, lo que sí tiene que cambiar,
y ahí es lo que vamos a ver probablemente esta semana, es la actitud muy concreta de las sanciones contra el régimen. La primera tiene que partir directamente de Estados Unidos. El petróleo venezolano tiene una característica que es posible ser refinado prácticamente solamente por unas refinerías que están en Texas. Y el gobierno de Biden, con la invasión rusa a Ucrania y el problema energético, aprovechó un poco la situación y levantó las sanciones una vez que Maduro dijo que iba a hacer unas elecciones limpias. Entonces, al levantarle esas sanciones, inmediatamente pudieron exportar nuevamente el petróleo y pasarlo por estas refinerías de Texas. Eso se tiene que cortar inmediatamente si quieren realmente presionar al gobierno de Maduro para que deje el poder. Y el otro punto de Brasil y de Colombia es lo mismo. Es decir, si vos tenés una actitud ambigua para el régimen y además tenés las fronteras abiertas para hacer que la presión de los refugiados no le caiga a Maduro, bueno, obviamente lo estás ayudando y mucho. Entonces, esta próxima semana creo que vamos a ver, o tendríamos que ver claramente cuál va a ser la jugada por parte de Estados Unidos, de Brasil y de Colombia concreta para hacer de esto una transición y no un alargue de tiempo para Maduro. Gustavo, te hago una consulta. Así como al principio, bueno, criticábamos al gobierno de Milei por la relación con los periodistas, me parece muy interesante la posición que tuvo el gobierno de Milei con estas elecciones fraudulentas en Venezuela. No sé a vos qué te pareció, pero a mí me dio la sensación como que hubo una posición clara, si bien después hubo medio una marcha atrás, etcétera, pero finalmente la posición fue de no reconocer el fraude electoral en Venezuela. ¿Vos cómo viste eso? Y a mí me pareció correcto. Yo creo que es la posición correcta que tiene que tomar la Cancillería argentina. A mí me gustaría que las relaciones internacionales estén en manos de profesionales y que no estén en manos de un tuit o de alguna reacción ilógica nocturna o algo por el estilo, como a veces ocurre. Entonces, en ese sentido, yo creo que los profesionales de la Cancillería se ubicaron bien y el presidente Milei hizo lo propio, sabiendo desde ya cuál es su posición internacional, que me parece que está bien y de buena lectura. Pero el día a día y la relación con los otros presidentes tiene que estar manejada de la misma manera y no se puede manejar a fuerza de tweets. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo, ya estamos llegando al final del programa, todavía nos queda una tanda, pero un placer enorme y obviamente recomendamos a los oyentes tu nuevo libro, Berliner, el Vengador de Treblinka. Muchas gracias, un abrazo grande para ustedes. Un abrazo grande, Gustavo. Era Gustavo Sierra, periodista, escritor, analista internacional y corresponsal de guerra.